Vamos a comenzar el capítulo 2 de Hechos, un capítulo que es trascendental por lo que describe, un hecho verdaderamente importante, glorioso, describe nada más y nada menos que el comienzo de la iglesia. Y lo que estuvimos viendo hasta ahora es que, el Señor Jesús, cuando resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos, enseñándoles sobre el reino, dice. Hablándoles en el día de la resurrección. Leíamos en Juan que sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Después vamos a recordar un poco esto para aclarar algunos conceptos. Les abrió el entendimiento de las Escrituras y les dijo, después de 40 días, antes de ascender, que ellos tenían que esperar la venida del Espíritu Santo y que ellos iban a ser testigos del Señor en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dice que va a venir poder del Espíritu. Les digo que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Esperar. Sabemos que en medio de esa espera, que duró 10 días, desde que el Señor Jesús ascendió hasta la venida del Espíritu Santo, en esos 10 días, lo que hicieron ellos es, buscar un reemplazante a Judas, que había traicionado al Señor y había dejado vacante. Eran 11 discípulos hasta ese momento y, ellos oraron, echaron suertes, dice, y salió elegido por Dios un hombre que estuvo con el Señor desde el comienzo de su ministerio y que también fue testigo de su resurrección, llamado como el elegido, el número 12. ¿Se acuerdan? Matías. Ahí decíamos que de Matías no sabemos nada más. Después no se nombra nunca más en el Nuevo Testamento, pero era uno de los 12, uno de los testigos, porque el ministerio apostólico tenía una función única que era la de ser testigos de Jesucristo. Ellos estuvieron con el Señor Jesús, lo escucharon, vieron sus milagros y fueron testigos todos ellos de su resurrección. Por eso, en ese sentido, es un ministerio que no tiene... Ni siquiera Pablo podía decir yo soy testigo, en el sentido de los 12. Así que quedaron en espera de la promesa del Señor, que cuando el Señor lo dispusiera, ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo para poder ser testigos de Él. Y ahí quedamos. Vamos a leer entonces qué ocurrió después de esta espera, de esta tremenda, me imagino, y muy llena de expectativas, espera. Y vamos a leerlo entonces en el capítulo 2, los versículos 1 al 13, es lo que vamos a analizar hoy. Vamos a leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia,
en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le hemos oído hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Con tan pocas palabras se describe un hecho tan trascendental. Y dice Lucas, cuando llegó el día de Pentecostés. Bueno, Pentecostés quiere decir 50, 50 días, 50. Esa es la traducción literal de Pentecostés. Y se llama así porque son exactamente 50 días desde el sábado después de la Pascua. Nosotros sabemos que el sábado, el día de reposo, ahí fue cuando el Señor Jesús resucitó, ¿no es cierto? El domingo. 50 días después se celebraba el Pentecostés. Se lo conocía también como la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha. En Levítico 23:15 dice lo siguiente. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Era la fiesta de las cosechas, 50 días exactamente después del día de reposo de Pascua. Esto quiere decir algo muy impresionante, porque el Señor Jesús resucitó en domingo, el primer día de la semana. Y Pentecostés, el día del nacimiento de la iglesia, siempre iba a caer siempre en domingo también. Así que por eso la iglesia se reúne los domingos. El Señor Jesús resucitó un domingo y la iglesia nació también en domingo. Así que ese día se presentaban los primeros frutos. También se lo llamaba el día de las primicias. Números 28-26 dice además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová, en vuestras semanas tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. En ese día había que traer los primeros frutos. Y bueno, si nosotros leemos un poquito más adelante, vemos que la iglesia en ese día tuvo verdaderamente los primeros frutos. Así que tremendo todo esto. Así que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban los apóstoles y veíamos en el capítulo 1 que había unas cuantas personas más. Estaba también la madre de Jesús, estaban los hermanos de Jesús. En total había unas 120 personas. Todos estaban unánimes juntos. El Señor Jesús les había dicho que esperasen la promesa. Él dice en el versículo 4 del capítulo anterior, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que no le dijo cuándo específicamente, pero dentro de no muchos días ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, exactamente 10 días después de la ascensión del Señor, el Señor estuvo, acuérdate, 40 días con ellos, 10 días después, una espera, parecen pocos días, pero son 10 días, esperando sin saber qué es lo que concretamente tenés que esperar,
qué iba a pasar, cómo, cuándo. Ellos estaban ahí unánimes, dice, con un mismo sentir, un mismo corazón, una misma expectativa, esperando la promesa. Y de repente, ese domingo, a la mañana, temprano, seguramente estarían orando, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. De repente, ellos estaban allí y de repente se escuchó un sonido atronador. Un sonido, dice, como de un viento recio, dice la Reina Valera, un viento violento, un viento impetuoso, pero era un sonido. No estamos hablando de que vino un viento. No es que entró un huracán al lugar donde estaban. Escucharon esto. Era una manifestación sobrenatural. Ellos escucharon un estruendo, un ruido muy fuerte, un ruido fortísimo, como de un viento recio. Y esto es muy impactante, porque a mí me gustaría poder transmitirte un poco, porque estamos hurgando, digamos, la superficie, ¿no?, de este tesoro, que es la palabra de Dios. Pero me gustaría transmitirte un poco, porque la palabra viento, tanto en el hebreo como en el griego, también significaba o tenía la misma base, la misma palabra, la misma traducción, con espíritu y con aliento. Cuando vos lees en el Antiguo Testamento la palabra aliento o viento o espíritu, son en hebreo la palabra ruaj o neyamá. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega es neuma. Entonces, nosotros leemos en la Reina Valera, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Esa palabra viento es neuma. También se puede traducir espíritu y también se puede traducir aliento. Entonces tenemos que ver cómo en la Escritura se utiliza esta palabra de una manera, que tiene ese triple significado, siempre. Cuando vemos los capítulos donde se habla de la creación de Dios, por ejemplo en el Salmo 33:6, se habla de ese espíritu creador, ese aliento, ese viento. Fíjate, Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esa palabra aliento, como te decía, es ruaj, que también es espíritu, que también es viento. Y ese mismo juego de palabras, por decirlo así, se ve en Génesis 1:1, cuando dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu de Dios, ese aliento de Dios, ese viento de Dios, es el mismo espíritu, aliento, viento que dio vida al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló en su nariz aliento de vida. En Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ese espíritu es el que dio vida a los huesos secos de Ezequiel.
Ezequiel 37:9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo, el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios. El Señor Jesús, cuando habló del Espíritu Santo a Nicodemo, en Juan 3:8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y si lees la traducción textual, la Reina Valera textual, dice, donde en la Reina Valera 60 dice, el viento sopla de donde quiere, en la textual dice, el Espíritu sopla de donde quiere. Y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. No estamos hablando de que el Espíritu es un viento. Estamos hablando de que el Espíritu de vida se manifiesta o se representa con palabras como el aliento de vida de Dios. El mismo Señor Jesús, recién lo hablábamos, sopló el Espíritu Santo a sus discípulos cuando resucitó en el día de la resurrección para investirlos de poder, dice Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús es Dios. A quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviere les serán retenidos. Ahí le estaba, recién dije de poder, no, los embistió, digamos, de autoridad. El poder vendría en Pentecostés. Así que ese sonido que ellos escuchaban, un viento recio, era el sonido del Espíritu Santo viniendo a ellos, el Espíritu de Dios que venía a ellos. Y vos fíjate cómo en el Génesis vemos que Dios sopla aliento de vida a un cuerpo inerte de masilla, de arcilla, lo sopla y le da vida. Aquí, este viento recio, el Espíritu de Dios, está dando vida al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y dice que toda la casa se llenó, donde estaban sentados, de la presencia de Dios que llenó toda la casa. Estamos leyendo, asistiendo de esta manera a un acontecimiento completamente sobrenatural. Dios estaba dando vida al cuerpo de Cristo, a la iglesia. El Señor Jesús les había dicho a sus discípulos que les convenía que Jesús se fuera. ¿Te acordás? Ellos estaban muy tristes en esa última noche antes que el Señor fuera apresado, y el Señor les dice, Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracleto no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y no solamente oyeron al Espíritu Santo venir, sino que también lo vieron. Hubo manifestaciones que vieron. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas repartidas como de fuego. La Nueva Traducción Viviente dice, luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
La lenguaje actual dice, luego vieron algo parecido a llamas de fuego que se colocaba sobre cada uno de ellos. Estamos hablando con palabras humanas de lo que ellos vieron. Lucas no estuvo ahí, se lo contaron, algo parecido a lenguas de fuego. Es como cuando el Espíritu Santo desciende sobre el Señor como paloma. No era una paloma. Estos tampoco eran llamas de fuego. Capaz que si hoy viniera, vos dirías, no sé, como unas linternas. Andás a ver cómo lo describirías vos. Como unas lámparas, no sé. Pero ellos están describiendo algo completamente sobrenatural. Lo que sí podemos decir es que no es caprichoso el hecho de que tengan semejanza, que parecieran lenguas. Porque podría haber dicho, parecían espadas de fuego, y uno podría decir, bueno, con las espadas de fuego el reino de Dios va a avanzar con poder sobre las tinieblas. No, con lenguas. Porque esto está claramente relacionado con la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es comunicar, transmitir la predicación. Y eran lenguas de fuego justamente que vino no sobre solo los apóstoles, sino sobre cada uno de ellos. El símbolo del fuego nos remite a montones de pasajes del Antiguo Testamento donde el fuego representa la presencia de Dios. ¿Te acordás, por ejemplo, la zarza? Tampoco era un fuego. La zarza no era una zarza ardiente, parecía una descripción, no se quemaba. El fuego es la presencia de Dios. El monte, cuando Moisés subió al monte, el fuego es una manifestación de la presencia de Dios. El sacrificio de Elías, cayó fuego del cielo sobre el sacrificio de Elías. Y ya que estamos hablando de Elías, hay un paralelo entre el sacrificio de Elías y esta manifestación, porque acordémonos que Elías oró. Los falsos profetas habían hecho todo lo posible para que descendiera fuego sobre sus sacrificios, ¿se acuerdan? Pero Dios se agradó del sacrificio de Elías y envió fuego, mostrando su acuerdo, su beneplácito con el profeta Elías, ¿no? Acá tenemos a Dios mostrando su beneplácito no con un sacrificio muerto, con animales muertos, sino con un sacrificio vivo, porque los creyentes, los verdaderos creyentes, son un sacrificio agradable a Dios. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que el hecho de que estas llamas de fuego tuvieran forma de lenguas y que se posara en cada uno de los creyentes, si había 120, había 120 llamas que se posaron sobre eso, nos está hablando justamente de la misión de la iglesia, la misión de estas personas. Ellos iban a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El mensaje que ellos llevaron no era un mensaje humano, era un mensaje de Dios, respaldado por Dios, un mensaje sobrenatural. Y ellos estaban siendo investidos de poder para poder llevar ese mensaje, que ese mensaje impacte en otras vidas. Ahora, recién hablábamos del bautismo del Señor Jesús. También hay una semejanza con el bautismo del Señor Jesús, o un paralelismo, por decirlo así. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Él fue allí ungido
para el ministerio, y de hecho Él es el ungido, el Mesías, el Cristo. La unción reposó completamente en el Señor Jesús. El poder de Dios reposó completamente en el Señor Jesús. El Espíritu Santo obró únicamente en el Señor Jesús. Él tenía toda la unción del Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo va a reposar sobre cada uno de los miembros de esas 120 personas que representan a la iglesia. Ninguno tiene la plenitud del Espíritu, cada uno tiene determinados dones dados por el Espíritu para el beneficio de los demás, el beneficio de la iglesia. Así que ya no se habla del ungido, que es el Señor Jesús, el único ungido, el Cristo, sino que la unción ahora reposa sobre todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo son ungidos. Y en 1 de Juan 2:20 leemos: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Todos los que han recibido el Espíritu han sido ungidos por el Espíritu Santo. Versículo 27, 2:27 de 1 de Juan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Este pasaje viene después de haber dicho de aquellos que salieron de nosotros, pero porque no eran de nosotros. Ellos no tenían la unción, ellos no tenían el Espíritu Santo. Los que permanecen, esos tienen la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Así que ahora la promesa del Padre, la promesa del Hijo estaba ahora ahí manifestándose. Y tanto el bautismo del Señor como esta venida del Espíritu Santo funcionan como el momento de ordenación para el ministerio. El Señor Jesús comenzó su ministerio en ese momento y la iglesia comenzaría también ahora. El ministerio de la iglesia comienza en este momento crucial cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Y también vemos un paralelo con cuando el templo de Salomón fue, ¿cómo se dice? Habilitado, no me sale la palabra. Bueno, cuando, no me sale la palabra. Bueno, también hubieron manifestaciones extraordinarias que los sacerdotes no podían entrar. Leemos en 2 de Crónicas 5:13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y entonces la casa se llenó de una nube, y la casa de Jehová, como acá, que se llenó la casa, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Aquí se estaba inaugurando el templo. No me sale la palabra, perdón. Dedicando. Bueno. El templo hecho de manos de hombres. Pero ahora lo que estamos viendo nosotros es que Dios estaba dando comienzo al ministerio de un templo no hecho con manos de hombre. De hecho, así dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, vosotros también como piedras vivas sed edificados
como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, así como Dios bendijo al antiguo templo, ya eso ya pasó. Ya no estamos esperando que se construya otro templo. El templo es la iglesia. Templo, como dice Esteban, no hecho con manos de hombre. Y dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es toda una manifestación tremenda. Primero el viento, el ruido del viento, como de un viento recio. Después las lenguas de fuego que se posaban sobre cada una. Toda la casa se llenó, y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que recordar lo que les dijo el Señor Jesús, que esperaran, fíjate, versículo 4, ¿para qué? Versículo 4 del capítulo 1, 4, 5. Que esperaran la promesa del Padre y seréis, ¿qué? Dentro de no muchos días. Bautizados. Y acá tenemos dos funciones específicas del Espíritu Santo juntas. El bautismo, porque esto es el bautismo para ellos, el bautismo del Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo. Ahora, esto en realidad son dos operaciones diferentes del Espíritu Santo, que en este caso particular se dan juntas. Pero no es la regla. El bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento en que el creyente o la persona cree. Cuando la persona finalmente se le caen todas las limitaciones, todas las excusas, y finalmente se entrega por completo al Señor, en ese momento el Espíritu Santo viene, es lo que ocurre, el milagro del nuevo nacimiento, y esa persona en ese momento es bautizada en el Espíritu Santo. Porque el bautismo quiere decir, tiene que ver con la inmersión, con una persona que en este caso la asociamos con el agua, bautismo, ¿no? Y tiene que ver con comienzo. El bautismo en el Espíritu Santo es un acontecimiento único e irrepetible. Esto tiene que ver cuando una persona nace de nuevo. Y todos los creyentes han sido bautizados en el Espíritu Santo. Si no, no pueden ser creyentes. Tengo acá por ahí un versículo, a ver si lo encuentro. Bueno, ya lo encontraré. Bueno, ya lo voy a encontrar. Todos los creyentes son bautizados en el Espíritu Santo, en el momento en que creen. El tema de la llenura es otra operación del Espíritu Santo y ya se involucra la voluntad del hombre, de la persona. Es una acción donde el creyente también debe participar. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es una orden de que continuamente sean llenados por el Espíritu. O sea, el que llena es el Espíritu Santo. Yo no puedo llenarme del Espíritu Santo, pero yo puedo permitir que el Espíritu Santo me llene. Yo colaboro con la llenura del Espíritu Santo. No es que voy a recibir más del Espíritu. Lo que va a pasar es que yo voy a ser más
dócil al Espíritu. Este pasaje que les acabo de leer, de Efesios, nos muestra en primer lugar que no es una opción el de ser llenos del Espíritu Santo, es un mandato de Dios. No es que dice, bueno, ustedes si lo desean, sean llenos del Espíritu. No. Acá Pablo está diciendo, sed llenos. Es algo, como te decía, pasivo, no es algo que vos vas a lograr, no es que vos vas, por mucho que logres, el Espíritu Santo te va a llenar más, es algo que hace Él en tu vida, y es algo continuo, porque cuando dice sed llenos, literalmente es sigan siendo llenos todo el tiempo. Permitan que el Espíritu Santo los llene. Y hay un pasaje, que es el pasaje paralelo, donde nos redondea la idea de qué significa ser lleno del Espíritu Santo. El pasaje paralelo está en Colosenses 3:16. Si vos lees los contextos de los dos, de Efesios 5:18 y Colosenses 3:16, te vas a dar cuenta que son paralelos, están hablando de lo mismo. Y dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si vos te acordás un poco del pasaje de Efesios, vas a encontrar que son muy similares. La diferencia es que en vez de decir, sed lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Quiere decir que estas dos cosas son lo mismo. ¿Cómo permito yo, cómo colaboro yo para que el Espíritu Santo me llene constantemente? Bueno, dejando que la palabra de Dios abunde en mí. No se trata de manifestaciones raras, de éxtasis. Se trata de que yo soy dócil al Espíritu Santo que ha mostrado la voluntad de Dios por medio de su palabra. Y dice, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. De esa manera yo, dejando que la palabra de Dios more, me gobierne, yo soy constantemente lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se contradice, no dice una cosa y hace otra. La palabra de Dios es la palabra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios para que la escribieran. Esta es la palabra de Dios, esta es la palabra del Espíritu. Yo permitiendo que su palabra more en mí, constantemente soy lleno. No estoy hablando de erudición, estoy hablando de sumisión, estoy hablando de obediencia, estoy hablando de sujeción, estoy hablando de amor. Al obedecer la palabra estoy dejando que Dios gobierne mi vida. Y de esa manera, constantemente yo voy siendo lleno del Espíritu Santo. Es un acto continuo. Entonces, el bautismo es un hecho único en la vida del creyente, que es cuando nace de nuevo. La llenura del Espíritu es algo constante. No tiene que ver con un evento en una semana o en la siguiente. Tiene que ver con una cosa constante. Donde yo me someto voluntariamente, leo, busco y obedezco y dejo que mi mente sea transformada. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12. Recién leíamos cuál es el culto agradable a Dios, que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, y después dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable, buena, agradable y perfecta. El cambio de forma de pensar es ya no pienso como antes, sino ahora pienso conforme a la palabra de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Entonces, ¿cómo se manifiesta la llenura del Espíritu? ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu? La llenura del Espíritu se manifiesta por los frutos.
Dice Gálatas 5:22, habla de los frutos, esto está hablando del carácter. O sea, si una persona llena del Espíritu Santo, necesariamente tiene un carácter cada vez más parecido al de Cristo, porque el Espíritu es el Espíritu de Cristo. Entonces, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo identificás a alguien que está lleno del Espíritu Santo? Por su carácter. Bueno, puede decir que una persona irascible, que todo le molesta, es una persona llena del Espíritu Santo. El carácter muestra que esa persona ha sido trabajada por el Espíritu. Por su constante acción de gracias, por su gratitud a flor de labios, Dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Dice, sed lleno del Espíritu. No embriaguéis con vino, sino sed lleno del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una manera de verificar si alguien está lleno del Espíritu. Es una persona agradecida, una persona que alaba a Dios, que siempre tiene a Dios en sus labios. Alguien que tiene relaciones armoniosas. Una persona que está todo el tiempo a los gritos en su casa, ¿vos podés decir que está llena del Espíritu Santo? Personas que no se hablan, ¿no? Las relaciones armoniosas, el marido con la esposa esposa con el marido, los padres con los hijos, lo digo con los padres, se notan las relaciones con los hermanos de la iglesia. Esas son las verdaderas evidencias de la llenura del Espíritu Santo. El carácter, las relaciones, la gratitud, la actitud de servicio. La persona llena del Espíritu Santo está constantemente, no hay que pedirle que sirva, está constantemente en esa actitud de servicio. En Hechos 6:3, cuando los apóstoles necesitan personas que los asistan, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Porque son personas que ya están sirviendo. Y poder de testificación, una persona que está llena del Espíritu Santo, busca que otros también conozcan al Señor. En Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todas estas son manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Y esto es lo que Pablo dice, ustedes tienen que estar constantemente llenos del Espíritu Santo. Y vas a estar constantemente lleno del Espíritu Santo dejando que la palabra de Dios more en vos. No hay otra manera. O sea, la palabra y la oración, la comunión con Dios, si siempre todo esto te va a llevar a parecerte cada vez más a Cristo. ¿Amén? Hay una gran diferencia entonces entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos viendo acá es la inauguración formal de la iglesia. Ahora comienza a existir formalmente la iglesia de Cristo. En toda la historia hubieron creyentes, pero la iglesia comienza aquí, cuando el Espíritu Santo vino a morar sobre los creyentes. Ahora, no podemos tomar esto como un hecho repetitivo. Pentecostés no se repite. Pentecostés ocurrió, la iglesia comenzó allí y no vuelve a repetirse. No podemos interpretar que lo que ocurrió acá se puede volver a dar una y otra vez.
Y yo tengo acá muchos hermanos amados que han escuchado las doctrinas, algunos me sonríen, la doctrina pentecostal, que, bueno, parte de un error, porque la iglesia pentecostal comenzó a fines del siglo XIX. Y la base de la doctrina era que Dios daba una segunda bendición. La primera bendición era, bueno, la regeneración. Pero que más adelante, en algún momento, iban a recibir una segunda bendición que era el bautismo del Espíritu Santo. Y ese bautismo era en sus comienzos, estoy hablando de mediados, fines del siglo XIX, principios del XX, la segunda bendición tenía que ver con la santificación, con que el que recibía el bautismo del Espíritu Santo iba a lograr la plena santificación. ¿Y cómo se manifestaba ese bautismo? Con el hablar en lenguas. Eso fue el comienzo de la doctrina pentecostal. A mediados del siglo XX, la teología pentecostal llenó el mundo y las denominaciones tradicionales abrazaron también las doctrinas pentecostales. Estoy hablando de, bueno, los bautistas, de los reformados, no, los reformados no, los hasta la Iglesia Católica, todos, ¿no? Todas las denominaciones de alguna manera abrazan esta doctrina, pero ya no hablan de que el bautismo del Espíritu Santo trae la santificación, sino que el bautismo del Espíritu Santo habilita a las personas con dones, y que la mayoría sostiene que la evidencia es el hablar en lenguas, basados en Hechos capítulo 2. Y no es lo que dice la palabra. No es lo que dice la palabra. La palabra dice que, bueno, algunos son bautizados y otros no. Vos podés ser cristiano y no haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Y podés irte al cielo sin haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero el anhelo de todos es recibirlo. Ahora, lo que dice la palabra es que todos somos bautizados en el Espíritu Santo, que no hay creyente que no sea bautizado. El apóstol Pablo dice, y acá está el versículo que no encontraba, que ahorita decía, ya lo voy a encontrar. 1 Corintios 12:13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. Por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Porque cuando vos sos bautizado en el Espíritu Santo, cuando creíste, inmediatamente sos incluido en la familia de Dios. Sos parte de la iglesia. Así que, dice acá en capítulo 2 de Hechos, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que estos creyentes, estos 120, completamente llenos del Espíritu Santo, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Estaban hablando, cuando dice lengua, está hablando de idiomas, está hablando de lenguajes. No eran lenguas aprendidas, ellos no era que habían estudiado francés y hablaban en francés. No, eran lenguas que ellos no conocían, sin embargo, como un milagro divino, ahora hablaban en lenguas, dice, según el Espíritu daba que hablasen, era algo que el Espíritu les daba, un don espiritual para ese momento. Y dice que estas lenguas, ya lo vamos a ver en los versículos que vienen, eran entendidas por las personas que venían de otros lados, eran lenguas humanas.
se diferencia de las lenguas que vemos en el capítulo 14 de 1 de Corintios. En el capítulo 14 de 1 de Corintios se habla de lenguas que se edifican a sí mismos. Las personas dicen que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, dice. Y que si se va a hablar en lenguas en la iglesia tiene que haber alguien que las interprete. No son como estas lenguas, son diferentes. Porque estas lenguas no necesitaba que nadie las interprete. Y no eran para edificación de la iglesia ni de uno mismo. Era para que los inconversos escucharan el Evangelio. Son completamente diferentes las lenguas. Dice 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Estas lenguas que vemos en Hechos no tienen esa función. No es para la edificación propia ni de otros, es para que se escuche el Evangelio, porque esa es la misión clara que Dios le está dando a la iglesia. Las lenguas de fuego, todo esto tiene que ver con lo mismo, con llevar el mensaje de Cristo hasta lo último de la tierra. Entonces esto era un milagro tremendo, y dice que fue tal el estruendo que hubo ahí, el viento recio y todo eso, que la gente escuchó y empezaron a venir a ver qué estaba pasando. Y cuando llegaron ahí, se encontraron con algo mucho más sorprendente todavía. Porque se encontraron con un grupo de gente que hablaba en los lenguajes, en los idiomas que ellos habían aprendido. Estamos hablando de gente que venía de muy lejos, judíos. Porque dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Fíjate cómo el Señor no se contradice. Primero el Evangelio fue a los judíos y después se abrió a los gentiles. El Señor les había dicho a sus discípulos en Mateo 10:5, cuando los envió, dice, entonces a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero los judíos. Y acá estaban en Jerusalén, dice, judíos de todos lados, varones piadosos, eran varones que querían hacer la voluntad de Dios y que por eso habían venido de tan lejos, después vamos a ver de qué lugares vinieron, lejanísimos, para hacer la voluntad de Dios, de todas las naciones bajo el cielo, de todas las naciones, digamos, del mundo conocido. Dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. ¿Qué estaba pasando? Estaban maravillados. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eran personas que habían nacido muy lejos y que habían venido para la fiesta del Pentecostés a traer sus ofrendas. Y ahora se encontraban con que esta gente que estaba ahí, 120, hablaban en el idioma del lugar donde ellos habían nacido. Verdaderamente esto era algo asombroso, porque se daban cuenta de que eran galileos. Todos estos son galileos. Vos sabés que, lo hemos dicho, los galileos eran menospreciados por el resto de los judíos. Los galileos eran considerados ignorantes, toscos. Y ahora estos galileos
¿Cómo pueden haber aprendido a hablar en todos esos idiomas? Era verdaderamente asombroso. Y la pregunta que se hacían era, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? La pregunta que se hacían era la que Dios quería que se hicieran, porque Dios, por medio de este milagro, estaba preparando los corazones de esas personas para que escucharan la predicación de Pedro. Acuérdate que Pedro, rato después, se va a parar y va a predicar. ¿Y qué va a ocurrir? Se van a convertir 3.000 personas. Entonces Dios les está mostrando por medio de este milagro que Él está presente, que esto es algo que viene de Él. Pedro le va a hablar de Jesucristo, el que a ellos habían crucificado. Este milagro tremendo estaba preparando los corazones. Y vos fíjate, ¿te acordás lo que ocurrió con la Torre de Babel? ¿Qué ocurrió en Babel? Empezaron a hablar diferentes idiomas. Empezaron a hablar en diferentes idiomas y se confundieron. Acá es el efecto contrario, es como que Dios está haciendo, como cerrando un ciclo, porque ahora están hablando diferentes idiomas, pero se entienden. Esto está diciendo que el Evangelio va a avanzar más allá del idioma judío, de la nación de Israel, va a llegar hasta lo último de la tierra verdaderamente. Se va a ser predicado en todos los idiomas. Así que con esto es el efecto contrario, digamos, a lo que ocurrió con la Torre de Babel. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahora los nombra. Mirá, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Yo te traje un mapa, a ver si se la pueden ver. Mirá, acá tenemos, a ver si al revés. No lo iba a ver. Fíjate, Gustavo, si me señalás Jerusalén. Ahí. Jerusalén. Ahí está, mira. Acá. Bueno, esto para que te hagas una idea, porque primero habla de los partos, dice medos y elamitas. Ellos no eran no formaban parte del Imperio Romano, era otro imperio. Era un imperio que los romanos nunca habían podido conquistar. Es lo que, esto que es Partia, dice acá, sí, es lo que conocemos hoy como Irán. La Mesopotamia era a donde fueron llevados los cautivos por Nabucodonosor. Entonces estos serían los descendientes de esos cautivos que no volvieron a Jerusalén. Los elamitas, lo que conocemos hoy como Irak. De esos lugares con idiomas completamente diferentes, que ya te digo, no formaban parte del Imperio Romano, vinieron judíos. Y después habla de Judea, que es donde estaba Jerusalén, dice de Capadocia, del Ponto, todo esto es el norte de la provincia de Asia, esto sí era el Imperio Romano, Capadocia, habla de Frigia, y después menciona África, más allá de Cirene, dice, y habla también de Roma, que se consideraba el final del mundo, lo más lejos del centro del mundo, en realidad, Roma. Entonces, imagínate la cantidad de idiomas rarísimos de 3 continentes. Ahí tenemos a Asia, Europa y África. Y todos estos idiomas fueron hablados, claro que milagrosamente. Y estas personas que eran judíos seguramente entendían el arameo, porque vinieron a Jerusalén, seguramente todos tenían, pero sus idiomas natales eran el lugar donde habían nacido.
y ahora escuchaban a estos galileos hablando en esos idiomas. ¿Qué va a saber un galileo? Cómo se hablaba en Cirene, o cómo se hablaba en Partía. Bueno, un milagro realmente tremendo. Claramente Dios estaba respaldando esto que estaba sucediendo. Y dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Otra pregunta. Otra pregunta que Dios quería precisamente que se hicieran. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que estos hombres están hablando de parte de Dios. Esa es la respuesta. No podían negar lo que estaban viendo y oyendo. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Y así como había mucha gente que veía este milagro y empezaba a preguntarse, y que iba a terminar convirtiéndose bajo la predicación de Pedro, habían otros, como siempre hay, que se burlaban, que ven el mismo, y es lo que leíamos el domingo, ¿no? El mismo mensaje, los mismos milagros, pero sus corazones se endurecen. Los corazones están endurecidos y al ver y escuchar, al ver el obrar de Dios, escuchar su palabra, sus corazones se endurecen cada vez más, como la tierra junto al camino, que es la parábola del domingo. Y estas personas, siempre, y a lo largo de toda la historia de la iglesia, va a haber personas que se oponen y que se burlan. Incrédulos que prefieren creer cualquier cosa, como que estas personas, 120, a las 9 de la mañana, estaban borrachas, algo completamente ilógico, y más para la mentalidad judía. Borrachos a esa hora de la mañana. Después Pedro le va a decir, eso que están diciendo no tiene lógica. Sin embargo, prefieren creer cualquier cosa antes que la verdad del Evangelio. Endurecen sus corazones. Vamos a llegar hasta acá. La clase que viene vamos a adentrarnos en Pedro explicando por qué ocurrió esto, y su mensaje hacia los no creyentes. ¿Amén? Amén. Bueno, no sé si quedó algo claro, si hay que